Vencer el miedo. Poemas. Ejercicios. Disciplina. Escribe. Creatividad. Cuento. Inspiración. Nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Episodio 5. ¿Cómo autopublicarse? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo te va? Qué bueno verte. Vamos a ir variando los saludos. ¿Qué hace? Pues sí. ¿Cómo fue que saludamos la otra vez? Yo nunca me acuerdo, siempre que vengo. Tatiana Gutiérrez. Ah, ¿verdad que me pegaste un regaño la vez pasada? Vamos, ahí nos van conociendo. ¿Quién manda aquí? Tati, un gusto estar en tu casa. Sí, voy grabando desde mi casa. Esa es la ventaja de todos estos equipos ya que se pueden llevar y Sí. traer fácilmente. Sí, aquí quienes nos escuchan y pues seguramente yo espero que escuchen el podcast hasta el final, hasta donde suenan los créditos especial. Pero si ustedes son de aquellos que se saltan los créditos, porque hay personas que se saltan los créditos, yo debo confesar que ya en algunos podcasts que escucho muy seguido, ya me salto los créditos, porque ya sé que viene. Ajá. Entonces posiblemente pase que algunos de nuestros oyentes ya se los están saltando. Entonces les voy a recordar en este momento que toda la parte de producción de sonido, la música original y todo lo demás lo hace Frank Valencia, que está acá en la mesa con nosotros y que de hecho estamos acá como estrenando equipo y ha sido una diferencia, ¿no? O sea, ya es un solo aparatico, una tablet, Sí, sí, sí. micrófonos y sale. Ah, La Ya, tecnología, ¿no? sí, no, las veces de necesitamos 3 y 4 enchufes, un computador y un poco de cosas ya pasaron a mejor vida. Sí. Bueno, ¿y cuándo va a pasar eso mismo con los libros, mi Tati? O sea, posiblemente, y a eso nos trae como un poquito el episodio de hoy, ¿no? O sea, porque vamos a hablar de cómo autopublicarse y de cierta manera se parece un poco a eso, ¿cierto? Antes para poder grabar este tipo de audio con esta calidad se necesitaban eh, ir a un estudio, empresas muy grandes, eh, como mucha parafernalia. Y de cierta manera también pasaba con los libros, ¿no? O sea, para que alguien lo publicara, entonces la editorial y la editorial quedaba en un edificio grande, negro, de ventanas oscuras. Y de cierta manera, yo sé que no te gusta la expresión, pero ahora uno sube un PDF a Amazon y tiene libro. Y tiene libro. Incluso lo puede imprimir y le llega. Tati, ¿qué tan cierto es eso? Sí, sin duda es mucho más fácil ahora poder autopublicarse. Ajá. Hay todas estas plataformas, todas estas redes sociales, pues nos permiten eso. Y finalmente, ¿qué es publicar? Es Hacerse público, hacerse ¿no? público, Ujú. volverlo público, ¿cierto? Y pues en esa medida, por supuesto que un buen blog, que te montes un buen blog de lo que escribes funciona, incluso en Facebook puedes estar montando tus textos y lo estás publicando, haciendo público, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues claro, cada vez es mucho más posible eh, para los autores como cumplir ese sueño, Ese sueño, finalmente, qué bien. ¿cierto? A la hora de publicar un libro, un texto, yo creo que hay dos caminos. A ver, ¿cuáles serían esos Eh, caminos? Justamente el que tú planteabas ahora de irse al edificio aquel oscuro. No, mentira, sí, pero finalmente se trata es como de ese camino de Ujú. buscarte una editorial que te quiera publicar, eh,
Entonces eso es empezar a tocar la puerta, empezar a mandar tu texto, que hay tips también para eso, o sea, no mandes como el texto completo, esta gente mantiene completamente ocupada, tienen un trabajo muy estresante, muy complicado. En las editoriales grandes, pues que obviamente manejan cualquier cantidad de títulos al mes, pues no van a tener tiempo de leerte una novela de 300 páginas. O sea, por favor, hazle un resumen, hazle una buena sinopsis de lo que vas a presentar y ya con eso, pues probablemente te abran o no la puerta, ¿cierto? Ujú. Por lo menos para llevarlo a una mesa editorial y hacer pues como todo el proceso de lo que significa publicar o no, y más cuando eres un autor desconocido. Eh, Digamos que ahí es donde radica el, muchísimo el asunto. nuestro podcast está muy orientado a esos autores primerizos, eh, y con sentido de realidad, haciendo como ese barrido, un poquito como en línea de tiempo y también jugándomela un poco también como al abogado del diablo. ¿Qué tan real para nuestros oyentes, qué tan real es que tú, autor primerizo, puedas llegar a tocarle la puerta a una de las editoriales grandes? O sea, cuando uno dice editoriales grandes, posiblemente a muchos de ustedes se les viene a la mente alguna de ellas. No queremos nombrar a ninguna porque ninguna es patrocinadora, pues, pero pues Penguin Random House, si los están escuchando, todavía tenemos espacio para patrocinadores. Pero ¿qué tan real es que un autor primerizo pueda llegar así en paracaídas a una editorial a decir, oiga, tengo un libro, publíqueme? O sea, Eh, con toda la sentido de realidad. pues es que eso es un, no, no es fácil. No es fácil, precisamente por eso, ¿cierto? Porque, em, no sé, finalmente una editorial grande busca que el título pueda tener un tiraje de impresión De, de miles, ¿cierto? ¿cuántos miles por ahí, Tati? Pues depende, pero menos de 3.000 no te lo voltean a mirar, Ok. pues, o sea, y eso pues que estoy hablando de una cifra muy baja. Y eso es como una expectativa, como de, bueno, esos miles es los que esperamos mínimo que se vendan, me imagino que es Claro, como un juego allí de expectativa. exacto. Sí, obviamente, porque es que, bueno, ellos digamos que pueden abarcar un espectro mucho más amplio Ujú. del mercado, ¿cierto? Que una editorial más pequeña en la que, pues, digamos que no tiene una fuerza de venta tan amplia, de distribución, es como Mm. el tema. Vale. Entonces sí, además porque la apuesta es muy grande, finalmente Ujú. uno lo entiende porque sí, la apuesta es muy grande a la hora de publicar un autor. Hablábamos tal vez en el episodio anterior o en alguno, eh, pues hombre, es que es pasar de un Word a un libro ya diseñado, diagramado, corregido, que no sabemos si es una corrección de texto o ortotipográfica o de estilo, que es mucho más profunda, mucho más juiciosa, por decirlo de alguna manera. Y no estamos hablando todavía de la impresión. ¿Cierto? Entonces, claro, y de ahí para allá todo el tema de distribución, que no es, que también tiene Ok. su cuento. Y entrando en Entonces, esa... claro, la apuesta es muy grande. Ujú. eh, por supuesto que la lupa también es muy juiciosa a la hora de encontrar esos nuevos autores. Y en esa misma medida, pues yo creo que contesto tu pregunta de lo difícil que es. Yo no voy a decir para nada Que que sea es imposible, imposible. no. Claramente puede ser, pues está ahí. Está ahí y como les digo, pues claro, hay unos tips para que pase,
pero no es tan fácil. Y para, ese sería ese camino, ese primer camino como, entre comillas, tradicional de publicarse, ¿cierto? A través de las editoriales más grandes, cerrando ese capítulo de la publicación al estilo clásico. Yo al llegar a estas editoriales, o inclusive una editorial como la editorial Pispirispis, y llegando a tocar la puerta, decirte, quiero que tú publiques mi primer libro, y tú decías, no es solo un Word, o sea, y tú decías, no es solo un Word. Entonces, yo como autor primerizo, ya sea para una de estas editoriales o cualquier editorial en últimas como editorial, yo con qué debería llegar para intentar aumentar un poquito la probabilidad de que al menos me revisen. O sea, evidentemente tú dijiste, no mande el libro completo, sino algún resumen, como unas páginas, pero ya tiene que lucir como muy, ya como el libro, o sea, ya debería, No, ¿no? no, no, O, no, 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 no. Tú tienes que, digamos, como que em, enamorar con las palabras, que se supone que es lo que hace, ¿cierto? Como ah, ok, autor. ok, ok, sí. Entonces, sí, yo creo que una buena sinopsis del libro, eh, pues, te abre o te cierra las puertas en cualquier Ok. parte, ¿cierto? Eh, Como siempre decimos en en este podcast, todo es posible, ¿cierto? Ujú, Digamos que aquí no hay ningún, mm, nada pues como que tiene que ser. Me acuerdo, por ejemplo, cuando me llegó Guapa, Guapa me llegó completico. ujú, Lo que pasa es que es un libro que se lee en una sentada, pues es un libro con muy poco texto, con mucha ilustración, mm, pero se lee muy fácil, ¿cierto? Se ah, lee muy ya. rápidamente, distinto de una novela, que era lo que hablábamos ahorita. Y Guapa es una autora primeriza también, Sí, sí, sí. Es una ¿cierto? autora primeriza, es el resultado de un trabajo de grado de la universidad, Ujú. entonces sí, es, Entonces, es un buen ejemplo. sí se puede, pero no es que sea la probabilidad más alta. Si les diéramos un último consejo por este camino a nuestros oyentes, pues tocar las puertas de una editorial muy grande posiblemente no sea tan sencillo. Tocar la puerta de editoriales eh, pues que tienen tamaños más pequeños y que son más accesibles a través de su sitio web, correo electrónico, pues puede ser una vía. Y si no, pues en las ferias de libros, sobre todo en las ferias grandes, pues usualmente hay algunas mesas de negociación, mesas de autores. Entonces, fíjense en las ferias para intentar hacer ese pequeño ejercicio de, pues, Pero ahí te hago un paréntesis ujú, y es que yo no lo recomiendo. Esa llegar uno última, solo a una feria, ¿te hijo de imaginas? madre, no porque es negociar, Puede es quedar uno sentarse a aporreado. negociar, o sea, de verdad es, y hay que saber varias cosas, no es lo mismo negociar el PDF listo para impresión, no es lo mismo negociar el PDF listo para impresión, no es lo mismo negociar para diferentes lugares, no es lo mismo negociar traducciones, ¿Tú, ¿cierto? tú qué dirías en ese caso? Consígase un agente de Yo derechos, pienso pero... que ese es el camino. Yo creo que ese es Ujú, el camino. Un agente de derechos es el camino a la hora ya de negociar esos mm, libros, textos, lo que sea, negociarlos en esas mesas. ok. Porque Y sobre todo quien quiere ir por el camino tradicional de ir a una editorial muy, no muy sabe, formal, ¿o qué? sí, no, pero sabes que no, sabes que incluso los libros mm, primerizos, como Ujú, los llamamos, y de autopublicarse, pueden terminar allí, claramente. O ujú. sea,
Pueden haber trabajos tan buenos, tan decentes, que digamos que ahí puede estar el camino para encontrar la luz, digamos, al final del túnel de que se vuelva mucho más público de lo que hiciste al principio. Em, Vuelvo, por ejemplo, a Guapa. Guapa es una historia que fácilmente puede ser una película, incluso una serie, ¿cierto? Y eso se negocia en ese tipo Esa ya no. de mesas que tú proponías ahora. Un pequeño matachín de Río Sucio es un libro que se puede volver también una película fácilmente. ¿Mm? Entonces, no sé, o sea, hay un buen camino, pero ahí sí es después de publicarse, después Ok, de publicarse, aunque tengas un tiraje muy pequeño, aunque tengas un tiraje de 500, de 1000 libros, eh, ahí sí puedes encontrar tu agente y esa persona probablemente te pueda ayudar a mover eso para otros lugares. bueno. Entonces tienes dos caminos. Entonces el primero era esa publicación tradicional y el segundo camino, ¿cuál va a ser? Para uno hacerse autopúblico, autopublicarse más El bien. segundo camino es ese, autopublicarse. Entonces, ahora nombrábamos un poco pues como todas estas plataformas que nos ayudan a autopublicarnos, pero que finalmente eso no te da el libro. O sea, ahí no vas a tener el libro en tu mano, pero lo que sí es interesante es que te va a medir el público. Ok, o sea, como tú decías ahorita, un blog. Entonces, por ejemplo, me abro, hay una plataforma donde la gente puede escribir y que está hecha para escritores, para gente que escribe, que es Medium. Se escribe Medium, como curiosamente, no sé por qué tienes ese nombre, como el de estas personas que hacen mediación con los espíritus, Medium. Eh, y Medium es una plataforma de blog donde uno se inscribe y realmente uno puede allí pues empezar a escribir y usualmente como es de escritores, de gente que escribe, pues la gente que entra a Medium siempre está chismoseando como, bueno, ¿quién está publicando nuevo por ahí? Entonces, esa es una opción de uno empezarse a hacer público o inclusive tener uno su propio sitio web con su propio nombre como eh, minombre.co y ahí yo escribo y me expongo. De cierta manera el ejercicio es como de exponerse pues ya al escrutinio público y también como de pues, recibir esa retroalimentación a ver qué pasa, ¿no? O sea, es empezar a jugar con el público, pero no necesariamente tener que haber hecho un tiraje, pues por los últimos 500 libros sonará poquito, pero pues es un esfuerzo relativamente más grande que ponerse a escribir en un blog. Sí, sí, sí. Pero lo que hablábamos, justamente puedes ahí empezar a medir tu público, eh, a medirte tú mismo en cuanto pues qué tanto gusta tu escritura. Y bueno, ahí el paso a seguir es justamente buscar quien te ponga eso ya que quien te vuelva es un Ah, libro y te entregue, no sé, 300 500 200 libros. porque a mí me queda una duda, Tati. Entonces, cuando uno dice autopublicarse, del auto, o sea, de uno mismo, eso no quiere decir que uno haga todo. O sea, yo me voy a autopublicar, entonces yo escribo, ¿cómo es que es el otro dicho? Soy la. Ah, sí, sí, sí. Soy la que escribe, soy la que corrige, soy la que diseña, soy la pues no necesariamente es que uno tenga que hacer todo, ¿no? O sea, No, para nada. No, 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 no. Y autopu- de hecho, autopublicarse no es auto hacer todo, ¿no? O sea, no, 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 no. No, no, para nada, no. Total que no. O sea, es que auto ya me imaginé yo ahí. doblando hojita por todo. hojita.
No, está lejos de ser eso, o sea, autopublicarse es justamente pues como gestionar tú mismo yendo a una editorial Ok, que te muestren el camino y te hagan toda la corrección, te hagan todo el diseño, la maquetación completa y la impresión, o sea que ¿cierto? de hecho es contar también con una suerte de equipo de trabajo, Sí, total. eh, solo que no necesariamente es que yo esté cargando con ese equipo de trabajo para arriba y para abajo, o sea, no, o sea, yo puedo apoyarme en servicios que estén disponibles para... Acabas de decir la palabra exacta, o sea, es un servicio que, que las editoriales prestamos eh, para que tú puedas tener tu primer libro, ¿cierto? Ujú. Para que puedas, pero en ese sentido, entonces tú llegas con tu novela, con tu cuento, con tu historia, con tu texto Sí. y ahí hacemos la magia, lo volvemos libro. Que esa magia se las quedamos debiendo contárselas con más curia y con más detalle en un episodio de, bueno, ¿cuál es la magia, no? O sea, como esa magia, que es un mundo mágico también, a mí me pareció también muy interesante porque es ese juego de armar ese rompecabezas que en últimas termina siendo el libro ya impreso y los retos de que ciertos colores no se logran de una manera tan fácil en una impresión. Bueno, o sea, hay unas Sí, ahí historias hay que de son... todo, ahí pasa de todo, porque depende del papel, depende del presupuesto, depende del el número de tintas, depende de... Ahí pasa de de todo. hartas cosas. Pregunta curiosa ya cerrando este episodio. Yo al principio decía como que pues, uno puede coger un PDF y súbalo a Amazon y eso hasta se lo imprimen. Ese PDF puede ser cualquier cosa, pues es que me entra la curiosidad. O tiene que ser un PDF con unas características, Para Amazon, sí, sí, tiene para, unas características, tiene unas características que piden ellos ok, específicas, ¿cierto? para que sea Un número de imprimible, me imagino, ¿no? páginas, un número... De hecho, uno puede hacerlo cuando lo va a poner es o lo haces solo para lectura, para bajarlo y leerlo en Ah, ok. tu compu, en O en tu... Kindle. Exacto, o lo puedes imprimir. Es decir, como previamente uno lo sube Ujú. para que el lector al otro lado lo pueda solo descargar y si quiere imprimirlo, También está esa opción. también está esa opción. Pero uno puede decir, no, yo no lo quiero sino para descargar, no lo quiero para impresión. Entonces Ah, no lo ok. sube con las características que se necesitan para impresión. Incluso hay otro que es como modificable dependiendo del tipo de aparato que tengas para leer. Ujú. Yo soy un poco reacia a ese último, pues es decir, que lo puedas agrandar, que lo puedas hacer más chiquito, que lo Ok. puedas hacer todo eso, porque se presta para que te dañen el diseño. Ok. Entonces, Ok. digamos que a grandes rasgos es como eso, pues técnicamente hablando, pero Pero en realidad no es que yo genere cualquier PDF por ahí y ya lo voy a subir para que me lo impriman no, en no, Amazon. no, O sea, no, exige unas características, unos detallitos ahí que hay que hacer. En este momento justo estamos haciendo un libro infantil con eso, que va con para ese tema Amazon. que va para Amazon y solo imprimible. Pues para descargar en Ujú. tablet y en compu, pero también para Pero también va a impresión. tener versión. Creo que es fantástico esa opción de la impresión por demanda. Me parece que es muy Es interesante supremamente interesante, el que exista esa opción hoy. sí. Definitivamente sí. Pero el mensaje para nuestros oyentes, no suban cualquier PDF que tengan en sus computadores Es que ni realmente. siquiera se los aceptan. Exacto, hay que cumplir con esas características para que realmente sea imprimible, para que el sistema te diga, sí, tienes un libro que se puede imprimir.
Me imagino que Amazon no hace pues como una curaduría de como, ay, el texto está muy interesante, no, sino de, Seguro no. sino de las características ya Técnicas. técnicas como tal, entonces para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, ya saben, el camino tradicional está abierto. Buscar una editorial se puede, es un camino que se puede recorrer, pero la recomendación sería volvernos públicos primero, escribiendo en nuestro blog, compartiendo en nuestras redes sociales, haciendo ejercicios pues de exponernos para generar también un pequeño público inicial. Y si queremos, pues sí, o sea, acercarnos a un servicio editorial para tener nuestra primera impresión de nuestro libro primerizo. Y seguramente con ese libro primerizo y con ese pequeño público ya tener mejores condiciones para ir a conversar con una editorial. Ujú, total. Sería ese el mensaje. Mm, Tati, nos vemos en el que sigue. El que sigue es el episodio final de esta temporada. Ay, se va a acabar. Oh, ya, la nostalgia de la primera temporada, pero también la expectativa de que viene la segunda. Sí, sí. Ya estamos planificando segunda temporada. Viene sorpresa porque en la segunda temporada, por ejemplo, ya por ahí en la planeación vi que vamos a tener un escritor invitado con el que vamos a conversar. Ya esto, Ya él nos va a contar su experiencia, un poco de lo que es autopublicarse. exactamente. Tati, chao. Alex, muchas gracias. Nos volveremos a ver. Muchas gracias y me alegra mucho, como siempre, haber estado aquí. Chao. Chao. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.